Los sombreros rojos han dado de baja al cofundador de Black Lives Matter. El sistema cuántico financiero, QFS, se puso en marcha. En un día como hoy, Gregorio conquista a Julio César. Según Whiplash 347, el mundo será dividido en 7 reinos. Trump cierra una base militar. Estamos adentrándonos más profundamente en la conexión del corazón y el alma. Noticias de última hora por BRICS News. La administración Trump confirma el plan para abolir el IRS. Arrancamos. Las fuerzas paramilitares conocidas como sombreros rojos han dado de baja al cofundador de Black Lives Matter el pasado fin de semana. Otro de los activistas de Soros que viene en picada. Compartido por RR News. Siguiente información. El sistema cuántico financiero QFS se puso en marcha. La riqueza del cabal confiscada, el reinicio de la moneda mundial en marcha, los satélites cuánticos y los nodos vigilados por los militares aseguran la mayor revolución financiera de nuestro tiempo. El sistema financiero cuántico, QFS, ya no está en pruebas, está funcionando activamente, exponiendo y registrando cada movimiento de los parásitos a medida que se implementó a nivel mundial. La cuenta regresiva para el lanzamiento fue a gran escala y con ella el panorama financiero mundial cambió para siempre. Actualizaciones de la implementación del QFS. De octubre de 2024, desde principios de año, el QFS ha estado en pruebas beta en regiones seleccionadas, alineadas contra el cabal. Estas áreas de prueba ahora experimentan transacciones instantáneas y seguras que pasan por alto la banca tradicional, alimentando datos al libro de contabilidad cuántico que es invulnerable y transparente. Más de 100 millones de transacciones en tiempo real pasan diariamente por el QFS. Cada transacción documentada y rastreada dentro del libro de contabilidad más seguro del mundo. Satélites cuánticos que protegen la revolución. 13 satélites cuánticos protegidos por alianzas militares protegen ahora la red global de QFS. Estos satélites, mucho más allá de las agencias tradicionales como la NASA, son desarrollados por contratistas militares clasificados y forman una conexión inquebrantable que protege los datos de la piratería. Cada transacción está encriptada, cada byte protegido, lo que garantiza una vulnerabilidad cero. Operación Dark Mirror, exponiendo la corrupción. La operación Dark Mirror utiliza QFS para mapear las redes corruptas en el sistema bancario tradicional. Cada cuenta fantasma, paraíso fiscal y transferencia ilícita vinculada al tráfico de personas o al tráfico de sustancias prohibidas se cataloga en tiempo real. Los arrestos de alto perfil en Europa y Asia ya se han rastreado silenciosamente hasta los datos de QFS, y estos son solo el comienzo. Ahora existe un registro permanente que los parásitos no pueden borrar, ocultar ni manipular. Bancos en crisis. Fallos del sistema a medida que el QFS interfiere. Desde mediados de noviembre de 2024, los bancos de regiones clave informan de fallos técnicos, entre comillas, con transacciones congeladas y saldos fluctuantes. No se trató de errores aleatorios, fueron las primeras señales de que el QFS desafía a la banca tradicional. Como el QFS se ejecuta en paralelo a los sistemas heredados, expone todas las inconsistencias, revelando transferencias fraudulentas y esquemas de inflación artificial. Los bancos del cabal están en apuros, aterrorizados por la presencia del QFS que audita cada movimiento y arroja luz sobre los fondos malversados y la escasez fabricada. El reinicio monetario global GCR. El reinicio monetario global GCR trae una moneda respaldada por activos para reemplazar al fiat. Los gobiernos ya están liquidando reservas de oro en el QFS
preparándose para la mayor transacción de riqueza de la historia. Una vez que se complete este reinicio, las monedas fiduciarias no tendrán valor y serán reemplazadas por un sistema incorruptible. Supervisión militar. Las fuerzas militares de todo el mundo aseguran los nodos, lo que garantiza que el sistema no se vea comprometido. Noviembre de 2024 marcó un mes crucial, con operaciones especiales que salvaguardaron los centros regionales. Esta presencia muestra lo que está en juego. Si el QFS fallaba, el Cabal recuperaba el control, pero con los soldados asegurando estos centros, los últimos vestigios de poder de los parásitos se desmoronaron. Prepárense. La tormenta estalló con el QFS. A partir del 6 de noviembre de 2024, el QFS ya no es una prueba. Fue el amanecer de la transparencia, la rendición de cuentas y la libertad del control del Cabal. La cuenta regresiva ha comenzado y ya no hay ningún lugar donde los parásitos puedan esconderse. El sistema financiero cuántico está aquí para acabar con todas las mentiras y engaños que se hayan utilizado contra nosotros. Lo anterior compartido por letra 17 del abecedario. Siguiente información. En un día como hoy, Gregorio conquista a Julio César. En 1582, el Papa Gregorio XIII anuncia el calendario del nuevo estilo comúnmente conocido como calendario gregoriano. 24 de febrero, se cumple el aniversario de la conversión del calendario juliano al gregoriano por parte del Papa Gregorio. Día perfecto para terminar el papado. Lo anterior compartido por On This Day. Siguiente información. Según Whiplash 347, el mundo será dividido en 7 reinos, en donde encontramos lo siguiente. El rey Trump será reemplazado por el rey John F. Kennedy Jr. y yo mismo. No sé a qué se refiere con yo mismo. De ser cierto, ya lo sabremos. Rey, emperador del Nuevo Mundo. Primer reino de Occidente. Norteamérica, Australia, Islas del Pacífico, Groenlandia e Islandia. Segundo reino del Este. Rey Xi Jinping. China, Mongolia, Corea, Japón, Sudeste Asiático. Tercer reino de las estepas y el oso. Rey Putin. Rusia, norte de Eurasia y Europa Central. Cuarto reino del Sol y la media luna. Rey MBS. Medio Oriente y África. Quinto reino del Sol. Rey Modi. Asia Meridional y Sudeste Asiático continental. Sexto reino de los mares del sur. Rey de Brasil. México, Sudamérica y el Caribe. Séptimo reino. Territorio independiente. Inglaterra. Entidad autónoma sin rey. No se explica por qué no habrá rey en este reino. Quizás sea un castigo por lo mal que se portó Inglaterra teniendo reinados. Nota de tu servidor. Vamos a ver si todo esto se lleva a cabo. Para mí, que es fake. Ya que, entonces, ¿dónde queda la soberanía que tanto esperamos? ¿Dónde queda el tan esperado fin de las fronteras? ¿O acaso se van a repartir a nuestra madre tierra entre 7? Por eso, todo esto de los 7 supuestos reinos me parece una locura. Pero ya lo veremos. Si esto es también un plan divino o de la alianza, pues espero que sea para bien de todos y no sea otra forma más de tenernos otra vez esclavizados, felices y sin poseer nada, pero felices, como la Agenda 2030. Bueno, siguiente información. Alerta de última hora. Trump cierra la base militar estadounidense en Alejandrópoli, Grecia. La OTAN colapsa. Zelensky en pánico. Europa queda indefensa. Estados Unidos primero. No más fiestas exteriores. El presidente Trump ordena el cierre de la base militar estadounidense en Alejandrópoli, Grecia, una medida que lleva a la OTAN al colapso total. Comentario de tu servidor. Ahora sí puedo decirle a esta institución, la OTAN, ya que no la veremos jamás. Seguimos.
Zelensky lucha por sobrevivir. La Unión Europea entra en pánico y la máquina de fiesta globalista se desmorona. Este es el comienzo del fin de las interminables fiestas extranjeras. Durante décadas, los contribuyentes estadounidenses se han visto obligados a financiar las ambiciones temerarias de la OTAN, mientras las ciudades estadounidenses se pudren. Trump acaba de terminar con eso. No más desperdicio de miles de millones defendiendo a Europa. No más derramamiento de sangre extranjero. No más titiriteros globalistas. La base de Alejandrópoli era un centro estratégico, la joya de la corona para las operaciones de la OTAN en Europa del Este. Europa ahora está expuesta. Los días de Zelensky están contados. Sin el respaldo de Estados Unidos, Ucrania está sola. Y la lucha por poderes del Estado profundo contra Rusia, terminada. El régimen de Biden invirtió miles de millones en esta fiesta. Trump acaba de desconectarla. El pánico se extiende por Bruselas. Los líderes de la OTAN piden ayuda. El mensaje de Trump: manejen sus propios problemas. Estados Unidos ha terminado de pagar sus cuentas. Erdogan de Turquía y Putin de Rusia están sonriendo. Europa está completamente abierta. Francia, Alemania, Grecia, todos luchando, todos indefensos. Sin Estados Unidos, la OTAN es un castillo de naipes, listo para caer. Este no es solo otro cambio de política exterior, es la declaración de Trump de independencia del control globalista. No más enredos extranjeros, no más fiestas interminables. Estados Unidos primero. El Estado profundo está enloqueciendo. Su casa de mentiras se está derrumbando. Las élites, o mejor dicho, los parásitos, acorralados. Los globalistas, expuestos. El legado de fuerza y soberanía de Trump sigue en pie. Los archivos están abiertos, los nombres son reales. ¿Y los arrestos? Están por llegar. Se acabó el tiempo para los corruptos. Lo anterior compartido por JFK 17. Siguiente información. Estamos adentrándonos más profundamente en la conexión del corazón y el alma, en el conocimiento infinito y más profundo del alma. Cuanto más profunda sea la conexión, mayor será nuestro cociente de luz, más fácil será descargar el conocimiento universal directamente desde la fuente. Un conocimiento que supera con creces todo lo que hay en la Tierra y todo lo que la inteligencia artificial pueda proporcionar jamás. El señor Melquisedec y mis otros maestros ascendidos, cuando les pregunté sobre esto, respondieron: una máquina, un robot o una inteligencia artificial solo tienen una capacidad finita, como la de quien la inventó y programó. Es limitada y solo puede desarrollarse dentro de ciertos marcos de patrones y no más allá. El alma está respaldada no solo por su propio e inmenso conocimiento del alma que ha adquirido desde que nació, sino por su grupo de almas, los grupos de almas en racimo y el núcleo cósmico que es infinito. La conciencia todo lo ve, todo lo oye, todo lo sabe. Cuanto más iluminada y esclarecida se vuelve el alma, cuanto más asciende, a través de las muchas espirales y niveles de la creación, mayor es el acceso al conocimiento inmortal. Como la creación siempre se está recreando a sí misma, las posibilidades son infinitas. Las claves y los códigos de todo el conocimiento infinito están ahí, en tu propia alma. Esto no significa que la inteligencia artificial no sea una herramienta útil, pero no vendas tu alma a una mera herramienta sin vida. Simplemente significa que un maestro no depende de la herramienta, sino del conocimiento más profundo que hay en su interior, que siempre lo lleva de vuelta al amor. Sin amor, la vida pierde su sentido y propósito. Lo anterior compartido por Judith Kusel. Siguiente información. Noticias varias de BRICS News. Todas las noticias son de última hora. El presidente Putin dice que Rusia está lista para suministrar 2 millones de toneladas de aluminio al mercado estadounidense,
lo que estabilizaría los precios. El presidente de Estados Unidos, Trump, se niega a etiquetar a Vladimir Putin como un dictador. El enviado de Rusia ante la ONU dice que Zelensky no está interesado en la paz. Está dispuesto a sacrificar a todo el pueblo de Ucrania y sus recursos naturales para conservar su poder. El presidente de Estados Unidos, Trump, dice que irá a Rusia si se resuelve la fiesta. Siguiente información. La administración Trump confirma el plan para abolir el IRS. El IRS está muerto. El presidente Donald J. Trump ha abolido oficialmente el IRS, eliminando el impuesto a la renta y reemplazándolo por una economía basada en aranceles. Está en marcha una auditoría completa de las reservas de oro de Estados Unidos, que expone décadas de corrupción. El Estado profundo está en estado de pánico, mientras Kash Patel asume el control del FBI. Este es el fin de la tiranía financiera. Estados Unidos está ganando. El IRS está muerto. Lo anterior compartido por AMG News. Nota de tu servidor. Ojalá también ya pronto se elimine el IRS en todos los países, no solamente en los Estados Unidos. Querido suscriptor, si te gustó el video, dale like, y si aún no te suscribes, pues adelante. Y dale clic en la campana de notificaciones en todas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Te aviso que este video tiene opción para poder hacer comentarios, pero todo lo reviso y los leo. Y pues no se permiten comentarios de haters, spammers, groserías, y no es un espacio público para debatir. Así que no pierdas tu tiempo escribiendo algo de lo anterior mencionado, ya que nadie podrá ver lo que escribiste. Nadie tenemos la verdad con nosotros, así que toma lo que te vibre y lo que no, simplemente déjalo pasar, ya que no es tu tiempo para entenderlo. Me apoyarías mucho si compartes este video con tus contactos en tus redes sociales y con quien lo compartas, pídele también que se suscriba. También te invito a pertenecer a la comunidad de miembros del canal, obteniendo una membresía, la cual te da varios beneficios, como menciones en los chats en los videos en vivo, videos exclusivos para miembros del canal, anticipación de estrenos de videos, etc. En el botón de unirse, que está al lado del botón de suscribirse, dale clic y YouTube te indicará los pasos a seguir para hacerte miembro del canal, y así podrás adquirir la membresía que más se adapte a tus posibilidades, disfrutar de sus beneficios y al mismo tiempo apoyar mi trabajo. Todas las membresías me apoyan mucho y son recibidas con todo el corazón. Muchas gracias y bendiciones.